Buen día, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre un diseño un poco más tecnológico o más informático también, si así se presenta. En este caso, si se nos da la oportunidad de diseñar algún cartel, por ejemplo, para alguna exposición o conferencia, tenemos el siguiente ejemplo, donde nuestro cliente nos da una lista de información que debe llevar. En este caso tenemos el título, algunos datos sobre cuándo se va a llevar a cabo, un contacto, alguna frase que debe llevar nuestra publicidad y por último un tema que se explica muy sencillo como tecnología. Además de esto se nos da una serie de imágenes que el cliente considera que se relaciona con el diseño y que le gustaría que este diseño las tuviera. Tenemos las siguientes imágenes. ¿Qué podemos integrar a nuestro diseño? Antes de comenzar a realizar este o cualquier otro diseño, es importante que formulemos algún bosquejo sobre el que nos vamos a guiar para así agilizar nuestro trabajo y tengamos mejores resultados. Para esto vamos a comenzar haciendo una pequeña plantilla o bosquejo en GIMP. Vamos a crear un nuevo archivo. Para este tipo de diseños es recomendable dar el siguiente tamaño en ancho y alto de nuestro documento. Para crear nuestro bosquejo vamos a usar diferentes herramientas. Podemos usar, por ejemplo, la herramienta de selección de rectángulos, por lo pronto. Y recordemos que en nuestros datos se nos da un título principal que pondremos al inicio de nuestro cartel. También se nos da entre nuestras imágenes, alguna de ellas cumple con el aspecto que se le quiere dar a nuestro diseño y la colocaremos en el centro, tratando de que destaque. Y nuestra demás información la colocaremos por debajo en dos partes. En primera instancia, el lugar y la fecha donde se llevará a cabo el evento. Y por otro lado, alguna información sobre el contacto. De esta forma. Nuestro fondo lo tomaremos de las mismas imágenes que nos ha dado nuestro cliente y a través de ciertos efectos y estilos trataremos de cumplir con nuestro bosquejo y crear formas muy interesantes. Para iniciar vamos a comenzar por exportar nuestras imágenes como en diferentes capas. Vamos a seleccionar todas ellas y vemos que tenemos todas nuestras imágenes, cada una en una capa diferente. Vamos a redimensionar estas imágenes con la herramienta de redimensionar. Es importante recordar que para que nuestra imagen no cambie de tamaño, debemos de presionar la tecla Control. De esta forma. Esta será nuestra imagen central. Entonces vamos a proceder a eliminar las áreas que no vayamos a necesitar.
solo queremos el contorno de nuestra figura, con la herramienta de selección vamos a ir seleccionando partes de nuestra imagen como se muestra. Hay que tener cuidado de no seleccionar parte del contorno que queremos obtener. Con la herramienta borrador de un tamaño grande vamos a comenzar a borrar nuestras selecciones. Vamos a repetir este proceso las veces que sean necesarias. De esta forma, volvemos a seleccionar áreas con el color a eliminar. Hay que recordar tener cuidado, si no borraríamos parte de nuestra figura, como acaba de ocurrir. Y seguimos eliminando las áreas que no necesitemos. Ahora que tenemos la mayor parte eliminada, vamos a deshacer la selección y borraremos los sobrantes de nuestra imagen. Podemos modificar el tamaño del pincel para mayor precisión. Y borramos algunos residuos de esta forma. Ahora vamos a trabajar con nuestro fondo, que será este. Para esto vamos a cambiar el orden de nuestras capas para que se puedan visualizar unas sobre otras. También la imagen de líneas azules la ponemos sobre nuestro fondo principal, seguido de las figuras geométricas que tenemos. Y nuestra última capa será nuestro robot. Vamos a seguir eliminando pequeños residuos que quedaron sobre nuestra imagen y que no siempre son visibles. Ahora sí podemos trabajar sobre nuestro fondo. Vamos a aplicar, para comenzar, una redimensión de la imagen para ajustarla mejor. Hay que recordar presionar la tecla Control para no deformarla. Y con la herramienta mover la situamos en donde mejor nos parezca, siempre y cuando recordemos nuestro bosquejo y respetemos lo que hayamos dibujado en él. De esta forma. Ahora vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Un desenfoque de movimiento del tipo
acercamiento y comenzamos a seleccionar un determinado valor para nuestra imagen. En vista previa podemos ver el resultado. Y vamos modificando el valor hasta encontrar el que consideremos adecuado. Aplicamos nuestro filtro. Esperamos. Y vemos cómo ha cambiado nuestra imagen. Vemos que se notan algunas letras que tiene la imagen original, pero con los siguientes cambios estas van a ir desapareciendo. A nuestro siguiente fondo vamos a cambiarle el modo para lograr un efecto diferente de líneas. Ahora con nuestra imagen de ciertas figuras vamos a cambiar su tamaño. Y este efecto de tipo perspectiva, tipo túnel, vamos a hacerlo a través de cambiar el modo de la capa, como lo acabamos de hacer, y aplicar cierta perspectiva. Para que parezca un efecto diferente, como si fuera una especie de camino o túnel. Aplicamos la perspectiva hasta encontrar el efecto deseado. Y nos quedaría de esta forma. La situamos de mejor manera. Y si vemos, tenemos ciertos bordes que son muy marcados. Para esto, con nuestra herramienta borrador de un tamaño grande y una opacidad baja, vamos a comenzar a disimular estos bordes y que nuestro efecto se vea más real. Vemos cómo van desapareciendo. Vamos a duplicar nuestra capa y con la herramienta de rotación la vamos a girar para colocarla en la parte inferior de nuestro diseño. La movemos para que coincidan ambas capas. De esta forma. Podemos seguir modificando el modo de nuestras capas si es que nuestros diseños no nos convencen aún. Podemos elegir el que más nos agrade a nosotros. En este caso yo lo cambiaré por el efecto dividir. Aplicamos este mismo modo a la capa superior y a ambas les bajaremos la opacidad.
alrededor de un 50% más o menos. Tanto a la inferior como a la superior. De esta forma. Ahora podemos resaltar más lo que es nuestra figura principal, que es el robot. Para lograr resaltar nuestra imagen vamos a elegir la herramienta de ajuste de niveles. E iremos modificando el área de luces y sombras para que nuestro robot sobresalga y tenga un efecto más acorde a nuestro diseño. De la siguiente manera. Aplicamos. Y ahora podemos agregar los últimos toques a nuestro diseño, por así decirlo. Si no nos convence aún mucho el color, podemos modificar las capas del fondo. En este caso vamos a modificar nuestra capa de líneas para cambiar un poco la luz de esta forma y el modo en el que se encuentra. Así tenemos nuestro diseño un poco más uniforme junto con los colores y los diferentes efectos que aplicamos. Podemos situar mejor nuestras perspectivas. A ambas capas. De esta forma. Volvemos a colocar y ahora podemos pasar a escribir la información que se nos pidió en nuestro diseño. Ahora que tenemos parte de nuestro diseño creado, podemos proceder a añadir la información que nuestro cliente nos pidió. La podemos recordar. Tenemos un título principal, datos sobre el lugar y la fecha, algún contacto y cierta frase que debe llevar nuestro diseño. También recordemos cómo era nuestro bosquejo y las ubicaciones donde debería de ir esta información. La frase que pondremos en la parte superior de nuestro diseño será el eslogan que tiene esta exposición para que sea un poco más llamativo y atraiga al público. Con nuestra herramienta texto y por lo pronto daremos un color blanco. Vamos a proceder de esta forma. Ahora modificaremos ciertos estilos de la tipografía
para que nuestro diseño se vea más acorde. Tenemos, por ejemplo, podría ser algo así. Vamos a duplicar nuestra capa. Y vamos a ubicar ambas. De modo que podamos tener el efecto de cierta sombra. Pudiera ser algo así. Cambiaremos el color a algo más así. Y vamos a proceder a insertar nuestra demás información. Tenemos el nombre, de esta forma. Y vamos a comenzar a cambiar un poco lo que es la tipografía. Tenemos nuestro título. Acomodaremos la fecha y el lugar.
teníamos que era el mayo 23 de 2016. Mayo 23 de 2016. Y vamos a ajustar el espacio entre las letras de modo que nuestro diseño quede un poco más uniforme. Y del otro lado, el lugar podemos cambiar en este caso el tipo de letra. De esta forma, y el contacto. Y de nuevo volvemos a ordenar nuestra información. De esta forma. Cambiaremos el tipo de letra si no nos convence mucho. Hasta encontrar la que nos parezca más acorde a nuestro diseño. Nos podemos apoyar de las opciones de herramienta para visualizar nuestras fuentes. De esta forma.
también usamos capa. Y de esta forma podemos ir obteniendo un diseño simple que cumpla con un tema en específico, en este caso la tecnología, mediante un bosquejo y cumpliendo cierta información y cierto estilo.